¿Te has sentido alguna vez como si el mundo se moviera más rápido de lo que alcanzas a comprender? Tal vez llevas días preguntándote cómo enfrentar cada nueva incertidumbre, cada giro inesperado. Permíteme decirte algo, no estás solo y mucho menos desamparado. A lo largo de la historia, las promesas de Dios han sido un ancla firme en medio de las tormentas humanas. Jesús mismo nos enseñó que buscar primero el reino de Dios trae no solo provisión, sino también la paz que tanto anhelamos. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe y descubrir el poder transformador que hay en poner a Dios como tu prioridad máxima. Si en este momento te sientes cargado de dudas, si necesitas una brújula segura para tu vida, este mensaje es para ti. Antes de sumergirnos en este viaje, te animo a declarar en voz alta: con fe en Dios, mis temores retroceden y mi corazón se llena de nueva esperanza. Que esta sea la primera acción de muchas que te lleven a una vida guiada por la confianza, la determinación y la certeza de que Dios ya tiene todo bajo control. Número 1. El poder de la prioridad divina. Si hoy hicieras una lista de prioridades en tu vida, ¿en qué lugar estaría Dios? Detente por un momento y piensa en eso, porque la verdad es que muchas veces creemos que Dios es nuestra prioridad, hasta que nos damos cuenta de que nuestras acciones dicen lo contrario. Nos preocupamos más por nuestro trabajo, por los estudios, por las relaciones, por el dinero, por lo que la gente piensa de nosotros, y al final dejamos a Dios en el último lugar. Pero Jesús nos dejó un principio inquebrantable. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no nos está diciendo que ignoremos nuestras responsabilidades o que vivamos despreocupados de lo material. Lo que nos está enseñando es que si ponemos primero su reino, todo lo demás encajará en su lugar. ¿Sabes qué significa eso? Que no tienes que vivir con miedo al futuro, ni con la ansiedad de no saber qué pasará con tu vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, no hay necesidad de correr detrás de las bendiciones, porque ellas nos alcanzan cuando caminamos en su voluntad. El problema es que muchas veces queremos las promesas de Dios, pero sin vivir en su propósito. Queremos su provisión, su protección, su guía, pero sin rendirle el control de nuestra vida. Nos aferramos a lo que creemos que es mejor para nosotros, sin darnos cuenta de que al priorizar nuestras propias ideas sobre la dirección de Dios, nos alejamos de la verdadera paz y estabilidad. Buscar el reino de Dios significa rendirnos completamente a su voluntad. No es solo asistir a la iglesia los domingos, no es solo orar cuando tenemos problemas, es vivir con la convicción de que todo lo que hacemos debe estar alineado con su propósito. Es despertar cada mañana con la disposición de decir: Señor, dirígeme en este día, que mis palabras, mis acciones y mis decisiones reflejen tu voluntad. Es hacer de nuestra relación con Dios una prioridad diaria, no un pensamiento ocasional. Piénsalo así. Imagina que tu vida es una gran construcción. Si el fundamento está mal, no importa cuánto esfuerzo pongas en levantar las paredes, porque todo se derrumbará tarde o temprano. Jesús dijo que quien oye su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la tormenta, soplaron los vientos y golpearon con fuerza. Pero la casa no cayó porque estaba sobre un fundamento firme. Esa roca es Cristo, y cuando edificamos nuestra vida sobre Él, podemos enfrentar cualquier tormenta sin temor. Pero cuando no ponemos a Dios primero, vivimos en una constante búsqueda de satisfacción en cosas que nunca nos llenarán. Nos esforzamos por acumular más dinero, más reconocimiento, más éxito, pensando que eso nos dará estabilidad, cuando en realidad lo único que puede darnos verdadera paz es la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús lo dejó claro en Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que nos preocupa, lo que nos falta, lo que anhelamos en el fondo de nuestro corazón. Pero Él quiere que confiemos en su provisión y en su tiempo. Quiere que dejemos de depender de nuestras propias fuerzas y aprendamos a depender de Él. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué estás poniendo antes que a Dios en tu vida? A veces, sin darnos cuenta, nuestras prioridades se desordenan. Puede ser el trabajo, la familia, los estudios, las metas personales. Y aunque todas esas cosas son importantes, cuando las ponemos por encima de Dios, nos desenfocamos. Porque la clave no es eliminar esas responsabilidades, sino asegurarnos de que Dios sigue siendo el centro. Que antes de tomar decisiones, busquemos su dirección. Que antes de llenarnos de preocupaciones, recordemos que Él es quien sostiene nuestra vida. El enemigo hará todo lo posible por distraernos, por hacernos creer que no tenemos tiempo para buscar a Dios, que hay cosas más urgentes que atender. Nuestra carne también querrá tomar el control, guiándonos por lo que nos parece más cómodo o conveniente en el momento. Pero ahí es donde debemos tener discernimiento. No todo lo que es bueno es lo mejor, y no todo lo que parece correcto es la voluntad de Dios para nosotros. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de lo que significa poner a Dios en primer lugar. Aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba para orar, para buscar dirección, para asegurarse de que cada paso que daba estaba alineado con el propósito del Padre. Si Jesús, siendo quien era, dependía completamente de Dios, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Poner a Dios primero es un acto de fe, es decirle, Señor, aunque no entiendo todo lo que está pasando, confío en que tu plan es mejor que el mío. Aunque tenga deseos y sueños, sé que tus planes son más altos que los míos. Aunque a veces me cueste soltar el control, elijo depender de ti. Cuando vivimos de esa manera, experimentamos una transformación completa. Nuestra perspectiva cambia, nuestras preocupaciones se reducen, nuestra confianza crece. Porque cuando Dios es la prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. No es que la vida se vuelva perfecta, pero sí se vuelve estable. No es que los problemas desaparezcan, pero sí aprendemos a enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Hoy, Dios te está llamando a tomar una decisión. ¿Seguirás poniendo en primer lugar lo que es temporal, lo que hoy está y mañana no, lo que solo da satisfacción pasajera? ¿O elegirás buscar su reino y su justicia, confiando en que Él suplirá todo lo que necesitas? Esa decisión no solo cambiará tu presente, sino que determinará tu futuro. Porque cuando pones a Dios primero, todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. Y no hay mayor bendición que caminar en la voluntad de aquel que conoce el final desde el principio. Número 2. Confianza en la incertidumbre. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos caminando sobre una cuerda floja, sin saber si el próximo paso nos sostendrá o si caeremos al vacío. La incertidumbre es real y todos la enfrentamos en distintos momentos. ¿Cuándo vendrá la respuesta que tanto esperas? ¿Será que las cosas van a mejorar o empeorar? ¿Cómo puedo seguir confiando cuando todo a mi alrededor parece inestable? La Biblia nos da una clave poderosa en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, cuando la incertidumbre toque a tu puerta, no pongas toda tu confianza en tu propia lógica, en lo que ves o en lo que crees entender. Dios te dice, confía en mí con todo tu corazón. No te preocupes por tratar de entenderlo todo. Yo tengo el control. Pero aquí está el desafío, porque nuestra naturaleza nos empuja a querer controlarlo todo. Queremos saber lo que viene después. Queremos garantías antes de tomar decisiones. Queremos ver resultados inmediatos. Sin embargo, Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista. Confiar en Él en tiempos de incertidumbre no es sentarse a esperar sin hacer nada. Es una entrega activa, una rendición diaria que dice, Señor,
No sé cómo se resolverá esto, pero sé que tú tienes un plan. Y aunque no vea el camino claro, seguiré caminando porque confío en que tú me guías. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra, que dejara todo atrás y caminara hacia un lugar que aún no conocía. No le dio un mapa, no le mostró todos los detalles, solo le dijo, confía en mí y obedece. Y Abraham salió, sin saber a dónde iba, pero con la seguridad de que aquel que lo había llamado era fiel. ¿No es increíble? Dios no le reveló el destino, pero le pidió que confiara en el trayecto. Así es la vida muchas veces. Queremos que Dios nos muestre todo el plan antes de movernos, pero Él nos pide que demos el primer paso en fe. Y cuando lo hacemos, Él endereza nuestras veredas. No significa que siempre será fácil, no significa que nunca habrá momentos de duda, significa que aunque el camino parezca incierto para nosotros, es claro para Dios. Isaías 26:3 nos da otra clave para enfrentar la incertidumbre con paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está el secreto. Cuando mantenemos nuestra mente enfocada en Dios, Él nos da paz en medio del caos. La incertidumbre no desaparece, pero la ansiedad sí. Las preguntas siguen ahí, pero el miedo ya no nos domina. Y aquí viene la pregunta: ¿dónde está tu enfoque hoy? ¿En los problemas? ¿En las malas noticias? ¿En las posibilidades de fracaso? ¿O estás eligiendo poner tu mirada en aquel que tiene el control de todo? Porque la paz no viene de entenderlo todo, sino de confiar en que Dios lo entiende todo. Muchas veces la incertidumbre nos roba la paz porque nos hace creer que estamos solos, que nadie nos ve, que a Dios no le importa lo que estamos pasando. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Él está ahí, presente en cada detalle, sosteniendo cada una de nuestras preocupaciones en sus manos. La oración es un arma poderosa en tiempos de incertidumbre. Filipenses nos dice que no nos angustiemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. ¿Lo ves? No dice que Dios responderá en el instante o que nos dará todas las respuestas de inmediato, pero sí promete su paz, y esa paz es suficiente. La palabra de Dios es otra fuente de fortaleza en los momentos inciertos. Cuando la duda quiera llenarte de temor, recuerda que Dios es tu refugio y fortaleza. Cuando no sepas qué hacer, busca en su palabra dirección. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es fiel, que Él provee, que Él abre caminos donde no los hay. No es solo un libro, es la voz de Dios hablándonos, asegurándonos que nunca nos dejará. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en el pasado Dios ha sido fiel contigo? ¿Cuántas veces creíste que no había salida y sin embargo Él abrió una puerta? Lo que estás viviendo hoy no es diferente. Dios sigue siendo el mismo. Su amor no ha cambiado. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Así que hoy elige confiar. No en tus fuerzas, no en tu capacidad, no en lo que ves, sino en aquel que ve lo que tú no puedes ver. Confía en su plan, aunque no lo entiendas. Confía en su tiempo, aunque parezca tardar. Confía en su amor, porque jamás te abandonará. La incertidumbre puede parecer un océano oscuro y sin fondo, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Él es el ancla que nos mantiene firmes. No sabemos qué traerá el mañana, pero sí sabemos quién sostiene el mañana, y eso es más que suficiente. Número 3. El plan perfecto en medio del caos. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de caos, noticias de tragedias, incertidumbre económica, conflictos en todos lados. Y si bajamos la mirada a nuestra propia vida, muchas veces encontramos lo mismo. Problemas que no sabemos cómo resolver, momentos de confusión, decisiones que nos pesan y una sensación de que todo está fuera de control. Tal vez en este momento te sientes así. Tal vez has estado orando, buscando respuestas, y todo lo que ves es más incertidumbre. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué haces cuando el caos parece ser más fuerte que tu fe?
Dios nos da una promesa clara en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, aunque todo parezca fuera de control, Dios tiene un plan. Él no está improvisando, no está reaccionando a lo que sucede en el mundo. No está sorprendido por lo que hoy te preocupa. Él ya ha diseñado un propósito perfecto para tu vida, incluso en medio del caos. Pero aquí está el problema. Muchas veces queremos entender el plan de Dios antes de confiar en Él. Queremos ver el cuadro completo antes de dar un paso en fe. Pero la realidad es que Dios no nos da el mapa entero, solo nos muestra el siguiente paso. Y ahí es donde entra la fe. Piensa en José, el hijo de Jacob. Dios le había dado sueños de grandeza, pero su vida parecía estar yendo en la dirección contraria. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Desde afuera, todo parecía un desastre. ¿Dónde estaba el plan perfecto de Dios? ¿Por qué tenía que sufrir tanto si Dios tenía pensamientos de paz y no de mal para él? Pero lo que José no sabía en ese momento es que cada paso, incluso los más dolorosos, estaban llevándolo exactamente al lugar donde Dios quería que estuviera. Años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia del hambre, miró hacia atrás y entendió algo poderoso. Lo que parecía caos, en realidad era la mano de Dios moviéndose a su favor. Romanos nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nota que no dice algunas cosas, dice todas. Lo bueno, lo malo, lo inesperado, lo que duele, lo que nos confunde. Dios lo usa todo para cumplir su propósito. El problema es que cuando estamos en medio de la tormenta, no vemos la obra terminada. Nos enfocamos en el sufrimiento, en el miedo, en la incertidumbre. Nos cuesta creer que Dios realmente está trabajando en algo bueno, y ahí es donde la fe se vuelve más necesaria que nunca. Tener fe en medio del caos no es ignorar la realidad ni fingir que todo está bien. No es repetir frases de ánimo sin sentido. Tener fe es decir, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú eres bueno. No sé cómo vas a arreglar esto, pero confío en que tienes el control. Es en esos momentos donde la oración se convierte en nuestra mayor fortaleza. No una oración repetitiva, vacía, sino una oración sincera donde abrimos el corazón delante de Dios y le entregamos nuestros miedos. Filipenses nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no solo quiere darte respuestas, quiere darte paz en medio de la espera, porque a veces la solución no llega de inmediato. A veces el plan de Dios toma tiempo en revelarse, pero mientras tanto, Él nos sostiene. Si hoy te sientes en medio del caos, recuerda esto: Dios sigue siendo Dios. Su plan no ha cambiado. Su amor por ti no se ha debilitado. Su fidelidad no tiene fecha de expiración. Mira lo que ha hecho antes. ¿Cuántas veces ha abierto puertas que parecían cerradas? ¿Cuántas veces te ha sostenido cuando pensaste que no podrías seguir? Y si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Confía en el proceso. No tienes que entenderlo todo para confiar en que Dios sabe lo que hace. No tienes que ver la solución ahora mismo para creer que Dios ya está obrando. Lo que hoy te parece caos, mañana será testimonio. Así que no te rindas. No dejes que el miedo te haga olvidar lo que Dios ya te prometió. Su plan es perfecto, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Y si hoy decides confiar en Él, experimentarás una paz que el mundo no puede dar. Porque cuando pones tu confianza en el Creador del universo, descubres que nunca has estado solo en la tormenta. Número 4. Transformación a través de la fe.
La fe es más que un simple pensamiento positivo. No es solo esperar que las cosas salgan bien o desear con fuerza que algo pase. La fe es certeza, es convicción, es un ancla que nos sostiene cuando todo parece incierto. Hebreos 11 lo dice claramente. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de ver primero para creer después, sino de creer con todo el corazón, aun cuando lo que esperas parece imposible. Jesús mismo lo dijo en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿De verdad vivimos con esa convicción? ¿O nos encontramos dudando en cada paso, con miedo a lo que vendrá? Muchas veces decimos que tenemos fe, pero cuando enfrentamos una crisis, cuando el diagnóstico médico no es el que esperábamos, cuando los recursos no alcanzan, cuando la puerta sigue cerrada, nuestra primera reacción no es la confianza, sino la ansiedad. Y es ahí donde Dios nos llama a fortalecer nuestra fe. Porque la fe no solo cambia lo que vemos, cambia la manera en que vemos. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero la realidad era otra. Él y Sara eran ancianos, y todo en lo natural decía que era imposible, pero Abraham creyó. No se dejó guiar por lo que veía, sino por lo que Dios le había dicho. Y eso cambió todo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa, pero nuestra fe se debilita porque queremos ver resultados inmediatos? Dios nunca falla en sus promesas, pero la fe nos pide confiar en su tiempo, en su proceso, en su manera de hacer las cosas. Aquí es donde la fe se convierte en motor de transformación. No es solo una creencia pasiva, algo que sentimos en el corazón y ya está. La fe nos mueve, nos impulsa a tomar decisiones, a caminar aunque no veamos el destino con claridad. La fe real se demuestra con acciones. No basta con decir creo en Dios, sino que nuestras decisiones diarias deben reflejarlo. Creer en Dios implica obedecer su voz aun cuando parezca irracional. Implica dar pasos sin saber con exactitud dónde nos llevarán, pero confiando en que Él ya tiene el camino preparado. Sin embargo, hay enemigos de la fe que muchas veces nos frenan. El miedo es uno de los más grandes. Nos susurra al oído que tal vez no vale la pena intentarlo, que es mejor quedarnos en lo seguro, que si damos el paso podemos fracasar. La duda también juega un papel fuerte. Nos hace cuestionar si Dios realmente cumplirá lo que ha prometido, si de verdad Él está obrando aunque no veamos nada. Y la incredulidad nos lleva a depender más de nuestras propias fuerzas que del poder de Dios. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? A través de la oración, porque la oración nos conecta con la fuente misma de nuestra confianza. A través de la palabra, porque cuando leemos las Escrituras y recordamos cómo Dios ha sido fiel en el pasado, nuestra fe se fortalece para creer en lo que hará en el presente. Y a través de la comunidad, porque rodearnos de personas de fe nos anima a seguir adelante cuando sentimos que no podemos más. El verdadero desafío de la fe es cuando estamos en la adversidad. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas se desmoronan, es ahí donde nuestra fe se pone a prueba. Es en esos momentos donde debemos recordar que Dios nunca nos ha dejado, que lo que hoy vemos como un obstáculo, mañana puede ser un testimonio de su fidelidad. Si hoy sientes que tu fe está débil, recuerda algo. La fe no es la ausencia de dudas o de miedo, sino la decisión de seguir confiando a pesar de ellos. Dios no necesita que tengas una fe perfecta, solo que tengas una fe genuina, una fe que dice, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Camina con la certeza de que Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Su plan es perfecto, su tiempo es perfecto, y su amor por ti es inquebrantable. Cree en Él, confía en su palabra y vive con la seguridad de que una fe verdadera no solo transforma tu presente, sino que abre las puertas a un futuro lleno de propósito y bendición. Número 5. Superando el temor con esperanza. El miedo es real, nos paraliza, nos roba la paz,
nos llena de ansiedad y nos hace dudar de lo que Dios ha prometido. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido miedo, miedo al futuro, miedo a perder lo que tenemos, miedo a fallar, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido. Es una emoción natural, una reacción humana ante lo que no podemos controlar. Pero Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira esta promesa con atención. No dice que no habrá razones para tener miedo, no dice que la vida será fácil o que nunca nos sentiremos inseguros, pero sí dice algo poderoso. Yo estoy contigo. Y cuando Dios está contigo, no importa el tamaño del gigante que enfrentes, no importa la oscuridad del valle que atravieses, no importa la incertidumbre de lo que viene. Su presencia es suficiente. El problema es que muchas veces olvidamos esto. Nos enfocamos más en el miedo que en la promesa. Permitimos que la voz del temor sea más fuerte que la voz de Dios. Nos preocupamos por lo que no podemos controlar en lugar de confiar en aquel que tiene el control absoluto. Pero Dios no nos creó para vivir dominados por el miedo. Nos diseñó para vivir en fe, con la seguridad de que Él es nuestra fortaleza. El miedo tiene muchas formas. Puede ser el miedo al fracaso, que nos impide tomar riesgos y nos hace dudar de nuestras capacidades. Puede ser el miedo al rechazo, que nos hace vivir buscando la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios. Puede ser el miedo a la soledad, que nos hace conformarnos con relaciones que no son saludables, o el miedo al futuro, que nos llena de ansiedad por lo que aún no ha sucedido. David entendió esto muy bien, enfrentó gigantes reales, tanto físicos como emocionales, huyó por su vida, fue traicionado, pasó por momentos de angustia profunda, pero en medio de todo escribió en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David no dijo esto porque nunca tuvo miedo, lo dijo porque aprendió que Dios es más grande que cualquier temor. Entendió que la clave para vencer el miedo no es ignorarlo, sino ponerlo en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? Primero, reconociendo que no podemos hacerlo solos. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos recordar sus promesas y creer que Él está con nosotros. La oración es una herramienta poderosa en esto. Cuando nos sentimos abrumados, cuando la ansiedad nos roba la paz, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios y hablar con Él. Filipenses 4:6 nos da una clave fundamental. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en ellos. Cuando oramos, cuando entregamos nuestras cargas, cuando dejamos de tratar de controlar todo y confiamos en Él, su paz llena nuestro corazón. Otra clave para vencer el miedo es aferrarnos a la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas de protección, de fortaleza, de esperanza. Cuando el miedo nos ataque, debemos contrarrestarlo con la verdad de Dios. Recordar que Él ha prometido estar con nosotros, que Él nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, no de temor. Y finalmente, necesitamos tomar acción. La fe no es solo creer, es actuar. Si Dios te ha llamado a algo, da el paso. Si hay un temor que ha estado deteniéndote, enfréntalo con la seguridad de que Dios va delante de ti. No permitas que el miedo te impida vivir la vida plena que Dios ha preparado para ti. Hoy Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No estás solo. No importa cuál sea el desafío, cuál sea la batalla, cuál sea el gigante que estás enfrentando. Dios sigue siendo más grande, y si Él está contigo, entonces puedes caminar con la certeza de que la esperanza es más fuerte que el miedo.
Número 6. El poder de la oración. La oración no es un ritual vacío, no es solo una lista de deseos que presentamos a Dios como si fuera un genio que concede peticiones. La oración es una conversación con el Creador del universo, un puente que nos conecta con su amor, su paz y su dirección. Filipenses nos da un recordatorio poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo clave. Dios no dice, no tengas problemas. Él dice, no estés ansioso. La ansiedad nos roba la paz, nos llena de miedo por lo que no podemos controlar. Pero Dios nos da una alternativa. En lugar de cargar con nuestras preocupaciones, llevémoslas a Él en oración. No se trata de ignorar nuestras dificultades, sino de entregarlas a aquel que sí puede manejarlas. Orar es más que solo hablar con Dios cuando las cosas van mal. No es un botón de emergencia al que acudimos cuando nos sentimos sin salida. La oración es una conversación constante. Primera de Tesalonicenses 5:17 lo dice claramente, orad sin cesar. No significa que debemos pasar todo el día encerrados, con los ojos cerrados y las manos juntas, sino que nuestra vida entera debe estar en comunión con Dios. La oración es como la respiración del alma. Sin ella, nuestra vida espiritual se debilita. Pero aquí está el problema. Muchas veces oramos solo cuando estamos en crisis. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando llegan los momentos difíciles, corremos a buscarlo. Dios no quiere que nuestra relación con Él sea intermitente. Quiere que vivamos en constante comunicación, que lo busquemos no solo cuando necesitamos algo, sino porque anhelamos estar con Él. Y aquí viene otro punto importante. La oración no es solo pedir. Filipenses menciona la acción de gracias. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo para agradecer en nuestra oración? No solo por las bendiciones visibles, sino por las cosas que Dios ha hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Agradecer cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos hace conscientes de todo lo que ya tenemos. Hay algo que sucede cuando oramos de verdad, algo que va más allá de nuestras palabras. La oración nos transforma. Tal vez las circunstancias no cambian inmediatamente, pero nuestro corazón sí. La Biblia dice que la paz de Dios, esa paz que no se puede explicar con lógica, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esto es poderoso. La oración no solo alivia nuestras cargas, sino que nos protege del miedo, la duda y la ansiedad. Pero muchas veces sentimos que oramos y no pasa nada, que Dios no responde, y aquí es donde muchos se desaniman. La clave está en entender que Dios siempre responde, pero no siempre como queremos o en el tiempo que esperamos. A veces dice sí, a veces dice espera y otras veces dice no, porque lo que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. La oración no es solo sobre cambiar nuestra situación, sino sobre alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de lo que significa orar. En los momentos más difíciles de su vida, antes de ser arrestado y crucificado, fue al huerto de Getsemaní a orar, y su oración no fue solo una petición, sino una entrega total. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Eso es oración. No solo pedir, sino rendirse a lo que Dios ha determinado, confiando en que su plan es perfecto. Muchas veces sentimos que no sabemos cómo orar, que nuestras palabras son torpes, que no encontramos la forma correcta de expresarnos. Pero Dios no está esperando oraciones perfectas. Él no mide la elocuencia, sino la sinceridad. No importa si tus palabras son largas o cortas, lo que importa es que salgan de un corazón genuino. Si quieres fortalecer tu vida de oración, empieza con pequeños pasos. Aparta un momento cada día para hablar con Dios. No esperes a estar en una crisis para buscarlo. Mantén esa comunicación abierta con Él en cada área de tu vida y no olvides escuchar.
Muchas veces llenamos nuestras oraciones con palabras, pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Hoy, Dios te está invitando a una vida de oración real, profunda, constante, no para cumplir con un deber, sino para encontrar paz en su presencia, no para conseguir lo que quieres, sino para alinear tu corazón con su voluntad. Porque cuando aprendemos a orar, descubrimos que la oración no solo cambia las cosas, la oración nos cambia a nosotros. Número 7. Encuentra tu identidad en Cristo. ¿Quién eres? No es una pregunta cualquiera, es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. La sociedad nos da muchas respuestas. Eres lo que logras, lo que posees, lo que otros dicen de ti. Pero todas esas definiciones son frágiles. Si basas tu identidad en el éxito, ¿qué pasa cuando fracasas? Si la basas en la opinión de los demás, ¿qué sucede cuando te rechazan? Si la basas en lo que tienes, ¿qué harás cuando lo pierdas? Dios tiene una respuesta completamente diferente. Segunda de Corintios 5:17 lo deja claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, tu identidad no está definida por tu pasado, ni por tus errores, ni por lo que el mundo dice de ti. Eres una nueva creación. Ya no eres esclavo del pecado, ni de la culpa, ni de la vergüenza. Ahora eres hijo de Dios, amado, perdonado, restaurado. El problema es que muchas veces seguimos viviendo con la mentalidad de nuestra vieja identidad. Nos cuesta creer que realmente hemos sido transformados. Llevamos la carga de nuestras fallas pasadas y nos identificamos más con nuestros errores que con la gracia de Dios. Pero aquí está la verdad. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Si Él dice que eres una nueva criatura, entonces lo eres. No importa cómo te sientas, no importa lo que el enemigo quiera recordarte. Dios ha hablado y su palabra es la última palabra. Gálatas 2:20 nos lleva aún más profundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto cambia todo. Tu vida ya no te pertenece. Cristo vive en ti. Eso significa que no solo te dio una nueva identidad, sino que también te dio un nuevo propósito. Ya no vives para agradar al mundo, sino para reflejar a Cristo en todo lo que haces. Pero aquí viene una de las batallas más grandes. El mundo constantemente intenta definirte de otra manera. Intenta decirte que no eres suficiente, que nunca cambiarás, que tu valor depende de lo que logres. Y si no estás firme en tu identidad en Cristo, terminarás creyendo esas mentiras. Por eso es tan importante recordar lo que Dios dice sobre ti. Efesios 2:10 dice que eres su obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Juan 1:12 dice que eres hijo de Dios. Romanos 8:37 dice que eres más que vencedor. Y Primera de Pedro 2:9 dice que eres escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres un accidente, no eres un error, no eres lo que el mundo dice de ti, eres lo que Dios dice que eres. Pero descubrir tu identidad en Cristo no es solo una revelación, es un proceso, es aprender a vivir cada día bajo esa verdad. Es dejar atrás la mentalidad del pasado y caminar con la seguridad de que Dios ya te ha dado una nueva vida. Quizás te preguntes, si soy una nueva creación, ¿por qué sigo luchando con ciertas cosas? ¿Por qué a veces sigo sintiéndome inseguro, con miedo o con dudas? La respuesta es simple. Aunque Dios ya te ha transformado, todavía estás en un proceso de renovación. Tu identidad en Cristo es un regalo, pero aprender a vivir en ella es un camino de fe. El enemigo intentará hacerte olvidar quién eres. Tratará de hacerte dudar, de recordarte tus fracasos, de hacerte sentir indigno. Pero cada vez que vengan esas mentiras, debes responder con la verdad. Porque tu identidad no se basa en lo que hiciste, sino en lo que Cristo hizo por ti. Entonces, ¿cómo puedes afirmar tu identidad en Cristo?
Primero, pasa tiempo en su presencia, conócelo más a través de su palabra. Mientras más entiendas quién es Dios, más entenderás quién eres tú en Él. Segundo, rodearte de personas que te recuerden la verdad. No camines solo, la comunidad es clave para fortalecer tu fe. Y tercero, actúa según tu nueva identidad. No vivas como alguien que no sabe quién es. Vive con la confianza de un hijo de Dios. Hoy, Dios te está llamando a verte como Él te ve, a dejar atrás la inseguridad, el miedo y la duda, a caminar con la certeza de que eres amado, elegido y transformado. No importa lo que el pasado diga de ti, no importa lo que el mundo opine. En Cristo eres una nueva creación, y eso es lo único que realmente importa. Número 8. El perdón que libera. El perdón no es fácil. A veces duele incluso pensar en ello. Cuando alguien nos ha herido profundamente, cuando nos han traicionado, cuando nos han dejado cicatrices que todavía arden, la idea de perdonar puede parecer imposible. Pero Jesús fue claro en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí hay algo que nos cuesta aceptar. El perdón no es opcional, es un mandamiento. No es un sentimiento que llega cuando estamos listos. Es una decisión que debemos tomar, aun cuando todo dentro de nosotros nos diga que no. Porque el perdón no es solo para la otra persona, es para nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento, nos sana de la amargura, nos permite caminar sin las cadenas del pasado. A veces pensamos que perdonar significa justificar lo que nos hicieron, pero no es así. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, ni que la herida desaparece mágicamente. Perdonar significa soltar, dejar ir el derecho de cobrar esa deuda emocional, entregárselo a Dios. Es dejar de aferrarnos a la venganza y confiar en que Dios es el único juez justo. Efesios 1:7 nos recuerda algo poderoso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si Dios, que es santo y perfecto, nos ha perdonado a pesar de nuestros errores, ¿cómo podríamos negarnos a hacer lo mismo con los demás? Su gracia nos alcanza, y esa misma gracia nos capacita para perdonar, incluso cuando parece imposible. El perdón trae libertad. Cuando retenemos el perdón, es como beber veneno esperando que la otra persona sufra. Nos encierra en una prisión de dolor, mientras la otra persona sigue con su vida. Pero cuando decidimos perdonar, es como abrir la puerta de esa prisión y darnos cuenta de que el que estaba atrapado éramos nosotros. El problema es que hay muchas barreras al perdón. El orgullo nos dice que la otra persona no merece ser perdonada. El dolor nos dice que no podemos hacerlo. La desconfianza nos dice que si perdonamos, nos volverán a lastimar. Pero el perdón no depende de lo que la otra persona haga, sino de nuestra relación con Dios. No se trata de lo que sentimos, sino de lo que decidimos. Es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Tal vez hoy tomes la decisión de perdonar, pero mañana el resentimiento vuelva a aparecer. Y ahí es donde debemos recordarnos que el perdón no es un evento único, sino un camino que se recorre cada día. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras lo golpeaban, mientras lo insultaban, mientras colgaba ensangrentado y agonizante, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Cómo pudo hacerlo? Porque Jesús entendía algo que muchas veces olvidamos. El perdón no se trata de la otra persona, sino de nuestro corazón delante de Dios. Y no solo se trata de perdonar a otros. Muchas veces el perdón más difícil es el que necesitamos darnos a nosotros mismos. Cargamos con culpa, con remordimiento, con recuerdos de nuestros errores pasados. Y aunque Dios ya nos ha perdonado, seguimos viviendo como si fuéramos esclavos de nuestro pasado. Pero si Dios, en su amor infinito, nos ha limpiado, ¿por qué seguimos aferrándonos a la culpa? Hoy,
Dios te llama a liberarte, a soltar el peso que llevas cargando por tanto tiempo. No te aferres al resentimiento, no dejes que la amargura envenene tu corazón. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Perdónate a ti mismo porque Dios ya lo hizo. No dejes que el pasado te impida vivir el presente. No permitas que una herida defina tu futuro. Hoy, en las manos de Dios, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Su gracia es suficiente, su amor te cubre, su perdón te ha alcanzado. Ahora es momento de extender ese perdón a los demás, porque cuando sueltas, sanas, y cuando sanas, vives en la libertad que solo Dios puede dar. Número 9. Sirviendo a Dios en medio del cambio. El cambio es inevitable. A veces llega cuando menos lo esperamos, sacudiendo nuestra rutina, moviéndonos de nuestra zona de confort, empujándonos a situaciones que no planeamos. Puede ser un cambio de trabajo, una mudanza, una nueva etapa de vida o incluso una crisis inesperada. En esos momentos es fácil sentir que perdemos el rumbo, que no sabemos qué hacer o cómo seguir adelante. Pero aquí está la verdad. No importa cuánto cambien nuestras circunstancias, nuestro propósito en Dios sigue siendo el mismo. Colosenses 3:23 nos da una clave fundamental: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto significa que, sin importar dónde estemos o en qué temporada de la vida nos encontremos, nuestro llamado sigue siendo servir a Dios con todo el corazón. Muchas veces pensamos que solo podemos servir a Dios en la iglesia, en un ministerio o en un lugar específico. Pero servir a Dios no se trata solo de una función dentro de un templo, sino de una actitud de vida. Se trata de hacer todo: nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras responsabilidades diarias, con excelencia y dedicación, como si lo estuviéramos haciendo directamente para Dios. Pero ¿qué pasa cuando el cambio nos hace dudar de nuestro propósito? Tal vez antes tenías un rol claro en tu iglesia o en tu comunidad, y ahora, con las nuevas circunstancias, sientes que ya no sabes dónde encajas. Tal vez el cambio ha traído incertidumbre y te preguntas: ¿sigo siendo útil para Dios? La respuesta es sí. Dios no te ha traído hasta aquí sin un propósito. Aún en medio de la transición, Él sigue teniendo un plan para ti. Primera de Pedro 4:10 nos recuerda que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que cada uno de nosotros ha recibido algo especial de parte de Dios. No importa en qué lugar o en qué etapa de la vida te encuentres, Dios ha depositado en ti talentos, habilidades y experiencias que pueden ser usados para bendecir a otros. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en el cambio que olvidamos que seguimos teniendo algo que ofrecer. Pensamos que, porque las circunstancias han cambiado, nuestro llamado también ha cambiado. Pero la realidad es que el llamado de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Puede que las oportunidades de servicio sean diferentes ahora, pero el propósito sigue intacto. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios en medio del cambio? Primero, necesitamos mantener una actitud de disponibilidad. A veces, el cambio nos empuja a nuevas áreas de servicio que antes no habíamos considerado. Tal vez antes servías en un área específica, pero ahora Dios te está llamando a algo diferente. No tengas miedo de explorar nuevas formas de servir. Segundo, debemos recordar que el servicio a Dios no se limita a la iglesia. Podemos servir en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. A veces, una simple conversación, un acto de amabilidad, un momento de oración por alguien puede ser una oportunidad para servir a Dios y reflejar su amor. Tercero, necesitamos confiar en que Dios nos guiará. El cambio puede ser confuso, pero Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de propósito. Si nos mantenemos en oración y buscamos su dirección, Él nos mostrará dónde y cómo podemos seguir sirviéndolo.
Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de servicio. Él no esperó circunstancias ideales para servir. No esperó reconocimiento. No se limitó a un solo lugar. En cada momento, en cada lugar, Él buscó la manera de glorificar al Padre y bendecir a los demás. Y eso es lo que Él nos llama a hacer. Si hoy te encuentras en medio de un cambio y sientes que has perdido tu lugar, recuerda esto: Dios sigue teniendo un propósito para ti. Tu servicio no ha terminado. Hay personas que necesitan lo que Dios ha depositado en ti. No importa dónde estés, no importa cómo haya cambiado tu vida, aún puedes reflejar a Cristo y ser un instrumento en sus manos. Así que sigue adelante, sirve con pasión, ama con entrega. Vive con la certeza de que, aun en medio del cambio, sigues siendo parte del plan de Dios. Y cuando sirves con todo tu corazón, no importa el lugar, no importa la temporada, Dios lo ve. Y en su tiempo, Él te recompensará. Número 10. La palabra de Dios como guía. La vida está llena de caminos inciertos, decisiones difíciles y momentos en los que no sabemos qué hacer. Muchas veces nos sentimos como si estuviéramos caminando en la oscuridad, sin una dirección clara, sin respuestas, sin saber cuál es el siguiente paso. Pero Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado una guía infalible, una luz que ilumina nuestro sendero, una voz que nos orienta en medio del caos, su palabra. Salmo 119:105 lo dice con claridad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta imagen es poderosa. En la antigüedad, cuando no había luces eléctricas, las personas usaban lámparas de aceite para caminar en la oscuridad. Estas lámparas no iluminaban todo el camino de una vez, sino que mostraban solo el siguiente paso. Y así es la palabra de Dios. No siempre nos revela todo el futuro, pero sí nos da la luz suficiente para dar el próximo paso con seguridad. Pero aquí está el problema. Muchas veces buscamos dirección en todos lados, menos en la Biblia. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, consultamos opiniones, seguimos consejos de redes sociales, nos dejamos llevar por emociones. Y cuando todo falla, recién entonces nos acordamos de Dios. Pero su palabra siempre ha estado ahí, esperando ser la brújula que nos guía, el faro que nos orienta en medio de la tormenta. Hebreos 4:12 nos da otra revelación clave. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos enseña algo increíble. La Biblia no es un libro muerto, no es solo historia o poesía antigua, es viva, es eficaz, tiene el poder de transformar vidas, de renovar mentes, de sanar corazones. No hay otro libro en el mundo que pueda hablar directamente al alma, confrontarnos con la verdad y guiarnos hacia la voluntad de Dios. Pero para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, tenemos que acercarnos a ella con el corazón abierto. No se trata solo de leerla como un hábito religioso, sino de meditar en ella, de aplicarla, de dejar que transforme nuestra forma de pensar y actuar. Jesús mismo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no usó su poder divino para defenderse. No discutió, no intentó razonar con el enemigo. Simplemente respondió con la palabra. Escrito está, Mateo 4. La palabra de Dios es nuestra arma más poderosa contra la mentira, la confusión y el engaño. Es la verdad que nos libera. Muchas veces nos sentimos perdidos porque no hemos hecho de la Biblia nuestra guía diaria. La leemos de vez en cuando, pero no la estudiamos, no la internalizamos, no la usamos para tomar decisiones. Pero si queremos vivir con sabiduría, si queremos caminar con seguridad, si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos hacer de su palabra una prioridad en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir guiados por la palabra de Dios? Primero, estableciendo un hábito de lectura diaria. No tiene que ser una gran cantidad de capítulos de una sola vez. Lo importante es la constancia, leer un pasaje cada día,
meditar en él, pedirle a Dios que nos hable a través de él. Segundo, orando antes de leer, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos revele lo que Dios quiere decirnos. La Biblia no es solo un libro para leer, es una conversación con Dios. Tercero, aplicando lo que aprendemos. No basta con saber lo que dice la palabra, hay que vivirla. Santiago 1:22 nos advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Leer la Biblia sin aplicarla es como mirar un mapa y nunca seguir la ruta. Cuarto, compartiendo la palabra con otros. Cuando hablamos de lo que Dios nos ha enseñado, su verdad se arraiga aún más en nuestro corazón. Y además podemos ser de bendición para alguien más que necesita dirección. La Biblia es nuestra guía segura en un mundo de confusión. No importa cuán incierto sea el futuro, cuántas voces intenten distraernos, cuántas dudas intenten sacudirnos. Si estamos arraigados en la palabra de Dios, caminaremos con certeza, con paz, con propósito. Hoy Dios te llama a acercarte más a su palabra, a dejar que sea tu luz, tu brújula, tu alimento espiritual. No esperes a que lleguen los problemas para buscar respuestas. Haz de la Biblia tu fundamento diario y descubrirás que cuando caminas con la guía de Dios, nunca estás perdido. Número 11. El poder de la gratitud. La gratitud es poderosa. No solo cambia nuestra actitud, sino que transforma nuestra manera de ver la vida. Nos enseña a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, en lo que Dios ha hecho en lugar de lo que aún estamos esperando. En Primera de Tesalonicenses 5:18 encontramos una instrucción clara: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Notemos que no dice que debemos dar gracias por todo, sino en todo, porque hay cosas difíciles, momentos de dolor, pruebas que no entendemos, pero aún en medio de todo eso, siempre hay razones para agradecer. La gratitud no es solo una emoción momentánea, es una decisión, un hábito que debemos cultivar. Es la voluntad de Dios para nosotros, no porque Él necesite que le demos gracias, sino porque sabe que cuando somos agradecidos, nuestro corazón cambia, nuestra fe crece y nuestra perspectiva se alinea con su propósito. Filipenses 4 refuerza esta idea: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. La gratitud y el gozo van de la mano. No podemos vivir llenos de alegría si estamos constantemente quejándonos, comparándonos o enfocándonos en lo que nos falta. Pero cuando aprendemos a ver la vida con gratitud, descubrimos que incluso en los días difíciles hay algo por lo cual regocijarnos. Uno de los mayores beneficios de la gratitud es que cambia nuestra perspectiva. Nos saca de la mentalidad de escasez y nos lleva a una mentalidad de abundancia. Cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado, en lugar de lo que creemos que nos falta, nuestra actitud cambia. Nos damos cuenta de que hemos recibido más de lo que merecemos, que cada día es un regalo y que Dios sigue siendo fiel, incluso en medio de las pruebas. Pero ser agradecido no siempre es fácil. Hay obstáculos que nos impiden vivir con gratitud. La comparación es uno de ellos. Vivimos en un mundo donde constantemente vemos lo que los demás tienen, lo que logran, lo que publican en redes sociales. Y si no tenemos cuidado, caemos en la trampa de pensar que nuestra vida es menos porque no se ve como la de otros. Pero la gratitud nos saca de esa mentalidad y nos enseña a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Otro enemigo de la gratitud es la queja. Es fácil quejarnos cuando las cosas no salen como queremos, cuando la vida no va según nuestros planes. Pero la queja nos roba la paz y nos desconecta de la presencia de Dios. En cambio, la gratitud nos acerca a Él. Nos ayuda a recordar que Dios está en control y que su plan es mejor que el nuestro, aunque no siempre lo entendamos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida diaria? Primero, haciendo un esfuerzo consciente por agradecer a Dios cada día.
Podemos empezar con algo tan simple como llevar un diario de gratitud, anotando 3 cosas por las que estamos agradecidos cada noche. Esto nos entrena para ver la bondad de Dios en los detalles más pequeños. Segundo, expresando gratitud a los demás. Agradecer a las personas que nos rodean no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a desarrollar un corazón más agradecido. Decir gracias con sinceridad, reconocer los actos de bondad de los demás y valorar lo que otros hacen por nosotros son formas prácticas de vivir en gratitud. Tercero, cambiando nuestra manera de orar. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero nos olvidamos de agradecer. La oración no solo es para pedir, sino también para reconocer lo que Dios ya ha hecho. Cuando empezamos nuestras oraciones con gratitud, nuestra fe crece y nos damos cuenta de que Dios ya ha sido fiel. La gratitud también nos ayuda a encontrar paz en medio de la adversidad. No significa ignorar el dolor o pretender que todo está bien, pero sí significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Podemos agradecerle porque está con nosotros en cada prueba, porque nos da la fuerza para seguir adelante y porque usa cada situación para nuestro bien. Hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles y han encontrado en la gratitud una llave para la sanidad. Han aprendido que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta. Y cuando elegimos la gratitud, elegimos la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la paz sobre la ansiedad. Hoy Dios te invita a cambiar tu enfoque, a dejar de ver lo que te falta y empezar a ver lo que tienes, a recordar que cada día es un regalo, que cada respiro es una bendición, que su amor es suficiente. La gratitud transforma corazones, renueva la mente y nos acerca más a Dios. Así que no esperes hasta que todo sea perfecto para agradecer. Agradece hoy en todo, porque Dios es bueno y su fidelidad nunca falla. Número 12. La esperanza en el futuro. La esperanza es lo que nos mantiene firmes cuando todo parece derrumbarse. Es esa luz en medio de la oscuridad, esa certeza de que, aunque hoy sea difícil, Dios tiene un plan perfecto para nuestro mañana. Romanos 15:13 nos recuerda algo poderoso, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí está la clave. Dios no solo nos da esperanza, Él es el Dios de la esperanza. No es una emoción pasajera ni un simple deseo de que todo salga bien. Es una promesa firme, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios y en su fidelidad. Pero la esperanza no es fácil de mantener. La vida golpea fuerte. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que las puertas se cierran, que el futuro es incierto. En esos momentos, el enemigo quiere sembrar duda en nuestro corazón. ¿Realmente Dios tiene un plan para ti? ¿De verdad puedes confiar en Él? Es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto significa que aunque no entendamos lo que está pasando, aunque el panorama parezca confuso, Dios no está improvisando con nuestra vida. Él ya tiene un plan, ya tiene un propósito, ya ha trazado un camino. Y ese camino es de paz, de esperanza, de bendición. El problema es que muchas veces confundimos esperanza con optimismo. El optimismo es desear que las cosas salgan bien. La esperanza es saber que aunque las cosas no salgan como esperamos, Dios sigue teniendo el control. No se trata de ver la vida con lentes de color rosa, sino de tener la certeza de que nuestro Dios nunca nos abandona. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que la esperanza se está apagando? Cuando las pruebas nos han desgastado, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando el futuro parece más incierto que nunca. ¿Cómo podemos mantener la esperanza viva? Primero, recordando quién es Dios.
No nos aferramos a un concepto, nos aferramos a una persona. Dios es fiel, Él no miente, no cambia, no se cansa. Si Él ha prometido un futuro lleno de esperanza, es porque así será. Segundo, alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. La esperanza no se mantiene sola, necesita alimento, y la Biblia es la fuente principal de esa esperanza. Cada promesa, cada testimonio, cada historia de cómo Dios ha sido fiel nos recuerda que Él sigue obrando. Tercero, rodeándonos de personas que fortalezcan nuestra esperanza. La desesperanza crece en el aislamiento. Cuando estamos solos, los pensamientos negativos nos consumen. Pero cuando estamos en comunidad, nos recordamos unos a otros que Dios sigue siendo bueno, que hay un propósito mayor, que vale la pena seguir adelante. Cuarto, orando con expectativa. A veces oramos como si Dios no fuera a responder, pero cuando realmente creemos en sus promesas, oramos con la certeza de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Hay momentos en la vida en los que la esperanza parece un hilo delgado, pero ese hilo está sostenido por las manos de Dios. Y aunque nosotros sintamos que nos vamos a soltar, Él nunca nos suelta. La esperanza no niega la realidad, pero sí la ve desde otra perspectiva. No ignora el dolor, pero sabe que hay sanidad. No finge que todo está bien, pero confía en que Dios tiene el control. Hoy Dios te dice, no dejes que las circunstancias roben tu esperanza, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que la incertidumbre te haga olvidar que yo tengo el control. Quizá no entiendes lo que está pasando ahora, quizá las piezas no encajan todavía, pero un día mirarás atrás y verás cómo Dios usó cada prueba, cada lágrima, cada momento difícil para llevarte al lugar exacto donde debías estar. Aférrate a la esperanza. No una esperanza vacía, sino una esperanza firme, anclada en Dios, porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Número 13. El amor que transforma. El amor es la fuerza más poderosa del universo. No es solo un sentimiento pasajero ni una emoción circunstancial. Es una decisión, un compromiso, una acción que transforma vidas. Primera de Corintios 13:4 nos da la mejor definición de lo que realmente es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este pasaje no habla de un amor superficial, sino de un amor que tiene profundidad, que es capaz de soportarlo todo. No es un amor basado en lo que sentimos en el momento, sino en lo que decidimos hacer, incluso cuando es difícil. Es un amor que va más allá del egoísmo, que busca lo mejor para los demás sin esperar algo a cambio. Jesús mismo nos dio un mandamiento claro en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el estándar más alto de amor. Amar como Jesús nos amó, un amor incondicional, sacrificial, paciente y misericordioso. No es un amor basado en lo que la otra persona merece, sino en lo que Dios nos ha llamado a dar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto amar así? Porque el amor verdadero requiere sacrificio, requiere renunciar a nuestro orgullo, a nuestro deseo de tener la razón, a nuestra necesidad de ser reconocidos. Amar como Jesús nos amó significa poner a los demás antes que a nosotros mismos. Y eso va en contra de la naturaleza humana, que muchas veces busca lo suyo, que quiere ser servida en lugar de servir. El amor transforma porque cambia nuestra perspectiva. Cuando amamos como Dios nos ha llamado a amar, dejamos de ver a las personas como obstáculos o inconvenientes y empezamos a verlas como almas valiosas para Dios. Dejamos de reaccionar con enojo y comenzamos a responder con paciencia. Aprendemos a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros hemos sido perdonados primero.
El amor también nos sana. Cuando decidimos amar en lugar de guardar rencor, encontramos libertad. El resentimiento nos ata, nos consume desde dentro. Pero el amor nos libera, nos permite soltar las heridas del pasado y caminar en paz. No podemos controlar cómo nos tratan los demás, pero sí podemos decidir cómo responder, y el amor siempre será la mejor respuesta. Hay algo poderoso en saber que el amor nunca deja de ser. Todo en esta vida es pasajero. La fama, el éxito, el dinero, incluso las relaciones pueden cambiar, pero el amor verdadero es eterno, es la única inversión que nunca se pierde. Cuando elegimos amar, estamos sembrando algo que tiene un impacto eterno, no solo en la vida de los demás, sino en la nuestra. El amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. Es fácil decir "te amo", pero el verdadero amor se prueba en la acción. Amar es servir, es estar presente, es escuchar, es dar sin esperar nada a cambio. Jesús nos mostró esto con su vida. Él no solo nos dijo que nos amaba, sino que lo demostró con su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos vivir este amor en nuestra vida diaria? Primero, pidiéndole a Dios que nos llene de su amor, porque solo cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, podemos darlo a los demás. Segundo, eligiendo amar incluso cuando no sentimos hacerlo. Muchas veces, el amor no es cuestión de emoción, sino de obediencia. Tercero, aprendiendo a ver a los demás con los ojos de Cristo. En lugar de enfocarnos en sus fallas, ver su valor como hijos de Dios. El amor cambia familias, restaura relaciones, sana corazones rotos. Pero el amor empieza en cada uno de nosotros. Si queremos ver más amor en el mundo, primero debemos vivirlo en nuestra propia vida. Hoy Dios te invita a amar como Él ama, a soltar el resentimiento, a buscar el bien de los demás, a reflejar a Cristo en cada acción. Porque al final del día todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. Número 14. La victoria final en Cristo. La victoria en Cristo no es una promesa lejana ni un ideal inalcanzable. Es una realidad presente que se manifiesta en la vida de aquellos que han decidido confiar en Dios, vivir según su palabra y abrazar el sacrificio de Jesús como su mayor triunfo. Primera de Corintios 15:57 nos lo dice claramente: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde la victoria. No es un esfuerzo por alcanzar algo que no tenemos, sino una postura de fe basada en lo que Cristo ya conquistó en la cruz. Cuando Jesús dijo, "consumado es", estaba declarando que la batalla estaba ganada. El pecado, la muerte, el temor y el enemigo fueron derrotados de una vez y para siempre. Pablo refuerza esta verdad en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores, somos más que vencedores. Esto significa que nuestra victoria no se basa en nuestras fuerzas ni en lo que logramos, sino en lo que Cristo ya hizo. Somos vencedores porque Él venció. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? Significa que, aunque enfrentemos pruebas, sabemos que no estamos solos. Significa que, aunque haya momentos de dolor, sabemos que nuestra historia no termina en la derrota. Significa que, aunque el enemigo intente hacernos dudar, nuestra fe está cimentada en la promesa de que Dios es fiel y su amor nos sostiene. Romanos 8:38 nos da una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Dios, ninguna circunstancia, ninguna pérdida, ningún fracaso. Su amor es inmutable, inquebrantable, eterno. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia.
Dejamos de temer lo que pueda venir, porque sabemos que estamos seguros en las manos del Padre. Pero ser más que vencedores no significa que nunca enfrentaremos batallas. De hecho, la vida cristiana es una constante lucha contra el pecado, la tentación, el desánimo y las pruebas. Sin embargo, la diferencia es que ahora peleamos con la certeza de que la victoria ya nos pertenece. Cuando el enemigo trata de hacernos creer que hemos perdido, recordamos que Cristo ya ganó. Esta victoria no solo es personal, sino que nos llama a compartirla con otros. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje de esperanza a un mundo que vive en derrota, atrapado en el miedo y la desesperanza. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar que hay victoria en Cristo, que no importa cuán oscuro sea el camino, en Él hay luz y hay salvación. Vivir en la victoria de Cristo es vivir con gozo, con gratitud, con fe. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que las enfrentamos con la seguridad de que Dios está con nosotros. Es vivir con la paz de saber que, pase lo que pase, nuestro destino final es la eternidad con Él. Cuando entiendes que eres más que vencedor, caminas con otra actitud. Ya no te dejas abatir por las circunstancias, ya no te dejas definir por las derrotas temporales. Sabes que Dios está en control y que su amor te sostiene. Hoy Dios te recuerda que tu victoria no depende de lo que sientas o de lo que veas, sino de lo que Él ha declarado sobre ti. La cruz fue el mayor acto de amor y la mayor victoria de la historia. Y esa victoria es tuya. Abraza esta verdad, vive con la seguridad de que en Cristo has vencido. Después de recorrer cada reflexión y promesa, queda claro que Dios te extiende una invitación constante. Confía en mí, aun cuando el panorama luzca incierto. Él no cambia ni te abandona. Los principios y verdades que has explorado aquí tienen el poder de transformar tu forma de ver la vida, tus relaciones y tu manera de enfrentar cada dificultad. Ahora es tu turno de dar el siguiente paso. No dejes que este mensaje sea solo una inspiración momentánea. Conviértelo en un estilo de vida. Pon a Dios primero en tus decisiones cotidianas, en tus sueños y en tus batallas internas. Al hacerlo, descubrirás que toda promesa suya se cumple de maneras que sobrepasan tu entendimiento. Mantén tu mirada en aquel que nunca falla y verás cómo el cambio más profundo ocurre en tu propio corazón. Una fe inquebrantable, un propósito renovado y una esperanza que brilla incluso en la noche más oscura. Que esta victoria sea tu nueva realidad. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.